Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Se me olvidó prender la perra luz, espérenme, ahorita regreso. Pinche equipo de producción de repente se le duerme. Te decía, bienvenidos una vez más, sean ustedes a tu programa favorito. Ay, cabrón. El Círculo de Lectura. Estamos aquí reunidos porque fíjate que Dan Brown, Ángeles y Demonios, una pieza de la literatura norteamericana, porque hay que saber cuándo utilizar la palabra. Acuérdate que el lenguaje es selectivo, güey, y para algo se usa, y la palabra es el embrujo más importante del hombre. Digo, bienvenidos una vez más ustedes a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Estamos aquí, reunidos, sentados, conviviendo, en este ejercicio de resistencia cultural, para continuar con la lectura de Ángeles y Demonios, de Dan Brown, autor estadounidense norteamericano. El arma más poderosa creada por el hombre, una organización secreta sedienta de venganza. ¡Ay! De venganza. Me proyecté, chicas. Y apenas unas horas para evitar el desastre, la eterna pugna entre ciencia y religión se ha convertido en una guerra muy real. ¿Quieren abrir ese capítulo, güey? ¿Cómo la ciencia está amarrada por la religión? Qué feo, no empieces de conspiranoico, güey. Acabamos de empezar. Vamos a continuar. Capítulo 58, muchas gracias a ti por venir. Te quiero mucho, bebé. Y así, 7:46 y 30. Listos. Incluso cuando hablaba por el walkie-talkie, la voz de Olivetti nunca parecía elevarse por encima de un susurro. Landon estaba sudando enfundado en su chaqueta de tweed en el asiento trasero del Alfa Romeo, que estaba avanzando por la piazza de la Concorde, a 3 manzanas del Panteón. Victoria iba sentada a su lado, como fascinada por Olivetti, que estaba transmitiendo sus órdenes finales. El despliegue se llevará a cabo a las 8 en punto, dijo el comandante. Todo el perímetro, con especial atención a la entrada. El objetivo puede que os conozca de vista, de manera que no os dejaráis ver. Fuerza no mortal únicamente. Necesitaremos que alguien se ocupe del tejado. El blanco es fundamental. Acompáñeme, secundario. Jesús, pensó Landon, sintiendo escalofríos por la eficacia de que el comandante había comunicado a sus hombres que el cardenal era prescindible. Acompañante secundario. Repito, captura no mortal. Necesitamos vivo al objetivo. Adelante. Olivetti desconectó su walkie-talkie. Victoria parecía estupefacta, casi irritada. ¿No va a entrar nadie, comandante? Olivetti se volvió. ¿Entrar? ¿En el panteón? ¿Dónde cree que va a suceder? ¡Atento!, dijo Olivetti con ojos inflexibles. Si se ha producido algún tipo de infiltración en mis filas, es posible que conozcan a mis hombres de vista. Su colega acaba de advertirme que esta será nuestra única oportunidad de atrapar al objetivo. No tengo la intención de asustar a nadie entrando con mis hombres. ¿Y si el asesino ya está dentro? Olivetti consultó su reloj. El objetivo fue concreto, a las 8 en punto. Faltan 15 minutos. Dijo que mataría al cardenal a las 8, pero es posible que ya haya entrado con la víctima. Y si sus hombres ven al objetivo salir, pero no saben quién es, alguien ha de comprobar que no se halla en el interior. Demasiado arriesgado en este momento. Si la persona que entra no puede ser reconocida, el riesgo es inexistente. Operativos camuflados significarían una pérdida de tiempo imparable y, me refería a mí. Landon se volteó y la miró. Olivetti meneó la cabeza. De ninguna manera. Asesinó a mi padre. Exacto. Lo cual quiere decir que podría reconocerla. Ya le oyó por teléfono. No tenía ni idea de que Leonardo Vetra tuviera una hija. Estoy convencida de que no sabe cuál es mi aspecto. Podría entrar como una turista más. Si veo algo sospechoso, salgo de la plaza y hago una señal a sus hombres para que entren. Lo siento, pero no puedo permitirlo. Comandante, el receptor de Olivetti crepitó. La situación nos es desfavorable desde el punto norte. La fuente nos bloquea la vista. No podemos ver la entrada a menos que nos situemos en la plaza. ¿Qué ordena? ¿Prefiere que permanezcamos ocultos o vulnerables? Por lo visto, Victoria ya había aguantado bastante. Estoy harta. Me voy. Abrió la puerta y bajó. Olivetti dejó caer el walkie-talkie y saltó del coche. Cortó el paso a Victoria. Landon también bajó. ¿Qué diablos está haciendo esa chica? La señorita Vetra. Su intención es buena, pero no puedo permitir que un civil se entrometa. ¿Se entrometa? Usted vuela a ciegas. Deje que le ayude. Me gustaría contar con alguien en el interior, pero... ¿Pero qué?, preguntó Victoria. ¿Porque soy una mujer? Olivetti no dijo nada.
Espero que no fuera a decir eso, comandante, porque sabe muy bien que he tenido una idea buena, y si deja que patochadas machistas arcaicas, déjenos hacer nuestro trabajo. Déjeme ayudar, demasiado peligroso. No tendríamos líneas de comunicación con usted. No puedo permitir que calque con un walkie-talkie, la delataría. Perdón. Victoria buscó en el bolsillo de la camisa y sacó el móvil. Muchos turistas llevan teléfono. Como el libro fue escrito en otra época totalmente, güey, ¿no? Olivetti frunció el ceño. Victoria abrió el teléfono y simuló llamar. Hola, cariño. Estoy en el Partenón. Deberías de verlo. Cerró el teléfono y miró a Olivetti. ¿Quién rayos se va a enterar? La situación no me pone en peligro. Deje que sea sus ojos. Señaló el móvil que Olivetti llevaba sujeto al cinto. ¿Cuál es su número? Ah, bien ahí, ¿eh? Olivetti no contestó. El conductor había estado mirando, como abismado en sus pensamientos. Bajó del coche y se llevó al comandante a un lado. Hablaron entre susurros durante 10 segundos. Por fin, Olivetti asintió y volvió. Programe ese número. Empezó a dictar los dígitos. Victoria programó el teléfono. Ahora llame el número. Victoria obedeció. El teléfono de Olivetti empezó a sonar. Lo levantó y habló. Entre en el edificio, señorita Vetra. Eche un vistazo. Salga del edificio y luego llámeme y dígame qué ha visto. Victoria cerró el teléfono. Gracias, señor. Landon experimentó una súbita e inesperada oleada de instinto protector. Así se le tumba el teléfono a una dama. Espere un momento, dijo Olivetti. No pensará enviarla sola. Victoria le miró con el ceño fruncido. No me pasará nada. El guardia suizo se puso a hablar otra vez con Olivetti. Es peligroso, dijo Landon a Victoria. Tiene razón, dijo Olivetti. Ni siquiera mis mejores hombres trabajan solos. Mi lugarteniente acaba de comentar que la mascarada será más convincente si van los dos juntos. ¿Los dos? Landon vaciló. En realidad, lo que quería decir, si entran juntos, dijo Olivetti, parecerán una pareja de turistas. Además, podrán apoyarse mutuamente. Me sentiré más tranquilo así. Victoria se encogió de hombros. Estupendo, pero hemos de proceder con rapidez. Landon gruñó. Bien por ti, vaquero. La primera calle que encontrarán será la vía de Degli Orfani, señaló Olivetti. Tuerzan a la izquierda. Los llevarán directamente al panteón. 2 minutos a pie como máximo. Yo estaré aquí, al mando de mis hombres y esperando a su llamada. Me gustaría que fueran protegidos. Sacó su pistola. ¿Alguno de ustedes sabe utilizar un arma? El corazón de Landon se paró un momento. No necesitamos una pistola. Victoria extendió la mano. Puedo darle una marsopa desde 40 metros de distancia, disparando desde la proa de un barco en movimiento. Bien. Olivetti le entregó la pistola. Tendrá que esconderla. Victoria echó un vistazo a sus shorts. Después miró a Landon. Oh, no, eso no. Pensó él. Pero Victoria actuó con rapidez. Le abrió la chaqueta y introdujo el arma en uno de los bolsillos del pecho. Fue como si le hubieran metido una piedra en la chaqueta. Y su único consuelo era que el diagrama descansaba en el otro bolsillo. Nuestro aspecto es de lo más inofensivo, dijo Victoria. Nos vamos. Tomó a Landon del brazo y empezó a caminar. Cogidos del brazo, queda mejor, gritó el conductor. Recuerden que son turistas, recién casados incluso, y si se cogen de la mano... Cuando dobló la esquina, Landon habría podido jurar que vio en el rostro de Victoria la sombra de una sonrisa. ¡Ah, perro galán, eh! Así cualquiera consigue vieja, güey, o sea, así que chiste. Se me salió lo chilango, ¿viste? Capítulo 59. La sala de organización de la Guardia Suiza se halla junto a los barracones del Corpo di Vigilanza y se usa sobre todo para planear la seguridad de las apariciones papales y los acontecimientos públicos del Vaticano. Hoy, no obstante, la utilizaban para otras cosas. El hombre que dirigía la palabra a la fuerza era el segundo al mando de la Guardia Suiza, el capitán Elia Rocher. Rocher era un individuo corpulento de facciones delicadas, como de masilla. Vestía el uniforme tradicional azul de capitán con un toque personal, una boina roja inclinada sobre la cabeza. Su voz era sorprendentemente cristalina para un hombre de su corpulencia, y cuando hablaba, su tono poseía la claridad de un instrumento musical. Pese a la precisión de su entonación, los ojos de Rocher estaban nublados como los de un mamífero nocturno. Sus subordinados le llamaban oso. A veces comentaban en broma que Rocher era el oso que caminaba a la sombra de la víbora. El comandante Olivetti era la víbora. Rocher era tan mortífero como la víbora, pero al menos era predecible.
Los hombres de Rocher estaban en posición de firmes. Ninguno movió un músculo, aunque la información que acababan de recibir les había acelerado el pulso. El teniente Chartrand, un novato, se hallaba al fondo de la sala, arrepentido de no haber formado parte del 99% de aspirantes rechazados. A los 20 años, Chartrand era el guardia más joven de la fuerza. Llevaba tan solo 3 meses en el Vaticano. Y al ser el más joven... Como todos los hombres presentes, Chartrand era un guardia suizo, entrenado, y había soportado 2 años de preparación adicional en Berna, antes de presentarse a la dura prueba celebrada en barracones, secretos situados en las afueras de Roma. Sin embargo, su entrenamiento no lo había preparado para una crisis como esta. Al principio, Chartrand pensó que la reunión informativa era una especie de ejercicio de entrenamiento extravagante. Armas futuristas, sectas antiquísimas, cardenales secuestrados. Después, Rocher les había enseñado el video grabado en directo del arma de cuestión. En cuestión, por lo visto, no se trataba de un ejercicio. Cortaremos la electricidad en zonas seleccionadas, estaba diciendo Rocher, con el fin de eliminar interferencias magnéticas externas. Trabajaremos en grupos de 4. Utilizaremos gafas de visión infrarroja. El registro se efectuará con los rastreadores de micrófonos ocultos tradicionales. ¿Alguna pregunta? Ninguna. La mente de Chartrand estaba sobrecargada. Y si no lo encontramos a tiempo, preguntó, cosa de la que se arrepintió de inmediato. El oso le miró. Después, despidió al grupo de hombres con un sombrío saludo. Que Dios os asista, muchachos. Capítulo 60. A 2 manzanas del panteón, Landon y Victoria se acercaron a pie a una fila de taxis, cuyos conductores dormitaban en el asiento delantero. La hora de la siesta era eterna en la ciudad eterna. Dormir, en público, era una costumbre perfeccionada de las siestas importadas de la antigua España. Landon se esforzaba por concentrarse, pero la situación era demasiado anómala para asimilar una forma racional. 6 horas antes estaba durmiendo en Cambridge. Ahora se encontraba en Europa, atrapado en una batalla surrealista de antiguos titanes, con una semiautomática en el bolsillo de la chaqueta, cogido de la mano de una mujer, a la que acababa de conocer. ¡A perro! ¿Ven, muchachos? Por eso hay que ser intelectual, porque Olivetti, bien mamado y bien armado, pero está rodeado de puros hombres. Y digo, si eso es lo que a ti te gusta, está bien, güey. Acuérdate que el mejor homosexual es el hombre muy hombre que le gustan otros hombres, güey. Pero el intelectual, fíjate, güey, lo volaron gratis. Ya trae vieja del brazo y anda armado. Y lo único que ha hecho fue hablar de lo que sabe. Ponte las pilas, muñeco. Cogido de la mano de una mujer a la que acababa de conocer. Observó a Victoria, miraba fijamente hacia adelante. Le hacía la mano con la fuerza de una mujer independiente y decidida. Sus dedos envolvían los de él con la espontaneidad de una aceptación innata. Sin vacilar, Landon experimentaba una creciente atracción. Sé realista, se dijo. Por lo visto, Victoria intuyó su inquietud. Relájate, dijo sin volver la cabeza. Se supone que somos una pareja de recién casados. Estoy relajado. Me estás triturando la mano. Landon enrojeció y aflojó su presa. Respira por los ojos, dijo ella. ¿Perdón? Relaja los músculos. Se llama pranayama. ¿Para qué? Pranayama. Da igual. Cuando doblaron la esquina y entraron en la piazza de la rotunda, el panteón se alzó ante ellos. Landon lo miró con asombro y reverencia. Como siempre, el panteón, templo de todos los dioses, dioses paganos, dioses de la naturaleza y de la tierra. No recordaba que se pareciera tanto a una caja. Las columnas verticales y los pronaos triangulares ocultaban la cúpula circular que había detrás. Aún así, la audaz y poco modesta inscripción que destacaba sobre la entrada le confirmó que se encontraban en el punto exacto. M. Agrippa, LF, Cos, Tertium Fecit. Landon lo tradujo, como siempre, con estupor. Marco Agrippa, cónsul por tercera vez, lo construyó. Humilde el muchacho, pensó y pasó los ojos a su alrededor. Varios turistas deambulaban por la zona con sus cámaras de video. Otros se habían sentado, para disfrutar del mejor café helado de la Roma, en la taza di oro. Ante la entrada del panteón, 4 policías armados estaban firmes, tal como Olivetti había pronosticado. Parece que hay mucha tranquilidad, dijo Victoria. Landon asintió, pero se sentía preocupado. Ahora que se encontraba aquí en persona, todo lo que estaba sucediendo se le antojaba surrealista. Pese a la aparente fe de Victoria, en que él tenía razón,
Landon comprendió que había depositado toda su fe en la primera línea. No podía apartar de su mente el poema de los Illuminati, desde la tumba terrenal de San, en el agujero del demonio. Sí, se dijo, este era el lugar, la tumba de Santi. Había estado aquí muchas veces bajo el óculus del panteón, y visitado la tumba del gran Rafael. ¿Qué hora es?, preguntó Victoria. Landon consultó su reloj. Las 7:50. Faltan 10 para el inicio del espectáculo. Espero que estos tipos sean buenos, dijo Victoria mientras observaba a los turistas que entraban en el panteón. Si algo sucede dentro de la cúpula, estaremos expuestos al fuego cruzado. Landon exhaló un profundo suspiro y avanzó hacia la entrada. La pistola le pesaba en el bolsillo. Se preguntó qué pasaría si los policías le registraban y encontraban el arma, pero los agentes no le dirigieron ni una mirada. Por lo visto, el disfraz era convincente. ¿Has disparado otra cosa que no fuera un dardo anestesiante?, susurró Victoria. ¿No confías en mí? ¿Confiar en ti? Si apenas te conozco. Victoria frunció el ceño. Y yo, que pensaba que éramos recién casados. Capítulo 61. Dentro del panteón reinaba una atmósfera fría y húmeda, cargada de historia. El techo flotaba como ingrávido. La cúpula tenía 43 metros de diámetro y era más grande incluso que la de San Pedro. Como siempre, Landon sintió un escalofrío cuando entró en la estancia cavernosa. Era una notable fusión de ingeniería y arte. Sobre ellos, un estrecho rayo de sol, vespertino, penetraba por el famoso agujero circular del techo. El óculus, pensó Landon, el agujero del demonio. Habían llegado. Los ojos de Landon siguieron el arco del techo hasta las columnas, que formaban las paredes, y por fin hasta el suelo de mármol pulido. El tenue eco de pasos y los murmullos de los turistas resonaban en toda la cúpula. Landon examinó la docena de turistas que bajaban en las sombras. ¿Estás aquí? Parece muy tranquilo, dijo Victoria sin soltar su mano. Landon asintió. ¿Dónde está la tumba de Rafael? Landon pensó un momento mientras intentaba orientarse. Inspeccionó la estancia. Tumbas, altares, columnas, nichos. Señaló un monumento funerario especialmente ornamentado, enfrente y a la izquierda. Creo que Rafael está ahí. Victoria examinó el resto de la sala. No veo a nadie que parezca un asesino a punto de matar a un cardenal. ¿Echamos un vistazo? Landon asintió. Solo existe un lugar en el que alguien podría esconderse. Será mejor que vayamos a los reentrance. ¿Los nichos? Sí, señaló Landon. Los nichos. Alrededor del perímetro, intercalados con las tumbas, había una serie de nichos semicirculares practicados en el muro. Los nichos, aunque no eran enormes, sí eran lo bastante grandes para que alguien se escondiera en las sombras. Por desgracia, Landon sabía que en otro tiempo albergaban estatuas de los dioses del Olimpo, pero las esculturas paganas habían sido destruidas cuando el Vaticano convirtió el panteón en una iglesia cristiana, así como convirtió a todo el mundo. Sintió una punzada de frustración al saber que se hallaba en el primer altar de la ciencia y que el indicador había desaparecido. Se preguntó qué estatua había sido ese indicador y dónde habría señalado. Landon no podría imaginar mayor emoción que encontrar un indicador de los Illuminati, una estatua que, de manera disimulada, señalara el sendero de iluminación. Una vez más, se preguntó quién habría sido el anónimo escultor Illuminatus. Yo me ocuparé del arco izquierdo, dijo Victoria, indicando la mitad izquierda de la circunferencia. Tú, ve por la derecha. Nos vemos dentro de 180 grados. Landon sonrió desganado. Cuando Victoria se alejó, él sintió que el horror de la situación se insinuaba en su mente. Cuando se volvió y caminó hacia la derecha, la voz del asesino pareció susurrar en el espacio muerto que le rodeaba. A las 8:00, vírgenes sacrificadas en el altar de la ciencia. Una progresión matemática de muerte. 8, 9, 10, 11. Y a medianoche, Landon consultó su reloj. 19:52. 7:52 para los que no saben leer un reloj. 8 minutos. Cuando avanzó hacia los primeros nichos, pasó ante la tumba de un rey católico de Italia. ¡Qué asco! El sarcófago, como muchos en Roma, estaba torcido con respecto a la pared, colocado de una manera errónea. Un grupo de visitantes parecía confuso por este hecho. Landon no se detuvo a dar explicaciones. Las tumbas cristianas oficiales solían estar mal alineadas con la arquitectura que las albergaba, con el fin de mirar al este. Era una antigua superstición que Landon había comentado en la clase de simbología del mes pasado. Eso es totalmente incongruente, había exclamado una estudiante de la primera fila, cuando Landon explicó el motivo de que las tumbas estuvieran orientadas hacia el este.
¿Por qué quieren los cristianos que sus tumbas estén orientadas al sol naciente? Estamos hablando de la cristiandad, no de adoradores al sol. Te fallan los conceptos, bebé. La cristiandad es una deidad, es una religión solar del sol. Por eso odian y temen a la mujer. Pero esa es otra historia. Landon sonrió. Paseó ante la pizarra y masticó una manzana. Señor Wizrot, gritó. Una joven que dormitaba en la parte de atrás se incorporó sobresaltado. ¿Qué? ¿Yo? Landon señaló un cartel de arte del Renacimiento clavado en la pared. ¿Quién es el hombre arrodillado ante Dios? ¿Un santo? Brillante. ¿Cómo sabe que es un santo? ¿No tiene un halo? Excelente. ¿Ese halo dorado le recuerda algo? Hasrot sonrió. Sí, estudiamos esas cosas egipcias el trimestre pasado. Esos discos solares. Gracias, Hasrot. Vuelve a dormir. Landon se volvió hacia la clase. Los halos, como mucha simbología cristiana, se tomaron prestados de la antigua religión egipcia que adoraba al sol. La cristiandad está plagada de ejemplos de adoración al sol. ¿Perdón?, dijo la chica. Voy mucho a la iglesia y no veo a nadie adorando el sol. ¿Por qué no sabes ver, cristiano? ¿Perdón?, dijo la chica. Voy mucho a la iglesia y no veo a nadie adorando al sol. ¿De veras? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Pero según la Biblia, Cristo nació en marzo. ¿Qué hacemos celebrándolo a finales de diciembre? Silencio. Landon sonrió. El 25 de diciembre, amigos míos, es la antigua fiesta pagana del sol Invictus, el sol invencible, que coincide con el solsticio de invierno, en esa época maravillosa del año en el que el sol regresa y los días empiezan a alargarse. Landon dio otro mordisco a la manzana. Con el fin de conquistar religiones, continuó, a menudo se adaptan festividades existentes para que la conversión sea menos traumática. Se llama transmutación. Ayuda a la gente a acostumbrarse a la nueva fe. Los creyentes conservan las mismas fechas sagradas, rezan en los mismos lugares sagrados, utilizan una simbología similar y se limitan a sustituir un dios por otro. Algo así, me vale madre que se quejen que interrumpo las lecturas, algo así como lo que hicieron en México. Por eso abajo de la Basílica de Guadalupe hay una pirámide, bueno, un vaciamiento, un monumento. ¿Cómo se llaman? Se me olvidó, güey. Pero sí, o sea, abajo está la Gran Pirámide, ¿no? Entonces, abajo de todas las iglesias en México hay una pirámide mexica o de la región en la que éste hubiera vivido. Entonces, pues ahí te encargo, güey. La chica se enfureció. ¿Está insinuando que el cristianismo es una especie de culto al sol reciclado? En absoluto. La cristiandad no tomó prestado tan solo el culto al sol. El ritual de la canonización cristiana proviene del antiguo rito de Humerus, el de convertir en dioses a seres humanos. La práctica de devorar a los dioses, o sea, la Sagrada Comunión, proviene de los aztecas. Ni siquiera el concepto de Cristo muriendo por nuestros pecados es exclusivamente cristiano. El sacrificio de un joven para redimir los pecados de sus pueblos aparece en la tradición de Quetzalcóatl. La muchacha le miró indignada. ¿De modo que el cristianismo no tiene nada de original? Muy pocas cosas son realmente originales en cualquier fe organizada. Las religiones no hacen nada, no nacen de la nada, surgen de otra. La religión moderna es un collage, un acta histórica adaptada de la lucha del hombre por comprender lo divino. Un momento, dijo Wizrot, que parecía haberse despertado. Sé que el cristianismo tiene algo de original. La pedofilia. Nuestra imagen de Dios. El arte cristiano nunca plasmó a Dios como el dios sol en forma de halcón, o como una representación azteca, o cosas raras. Siempre muestra a Dios como un anciano de barba blanca. Así que nuestra imagen de Dios es original, ¿verdad? Landon sonrió. Cuando los primeros cristianos conversos abandonaron sus deidades anteriores, dioses paganos, dioses romanos, griegos, el sol, Mitra, lo que sea, preguntaron a la iglesia cuál era el aspecto de su nuevo dios cristiano. Muy sabiamente, la iglesia eligió el rostro más temido, poderoso y conocido de toda la historia documentada. Wizrot le miró con escepticismo. ¿Un anciano de lengua barba? Landon señaló una jerarquía de dioses antiguos que colgaba en la pared. En lo alto había un anciano de barba larga y suelta. ¿Conocen a Zeus? La clase terminó al instante. ¿Te digo algo que te traume, güey? Si ubican esta parte, güey, en la teología, 5 minutos de cultura general como un barbitas. Si ubican esta parte en la cosmovisión griega, en la que Zeus es un pinche viejito caliente, como todos,
que baja y se convierte en otros animales para poder fornicar o seducir a diferentes versiones de mujer que hay en la mitología griega. Las ninfas, y por eso tenemos a Hércules y así, ¿no? Y hay un chorro de historias y muchos de los conflictos que hay en la mitología griega o en las historias de la mitología griega salen o parten de que pues, Zeus no podía mantenerse la verga en los pantalones. O sea, es una realidad. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que puede resultar ser bastante incómoda para todos los que se persignan así. Zeus se convertía en animales blancos, como en un toro blanco, para poder seducir a las mujeres y poder meterse entre sus piernas. ¿De qué color era la paloma que visitó a María? Buenas noches, dijo una voz masculina. Landon pegó un bote. Estaba de vuelta en el panteón. Se volvió y vio a un anciano vestido con una capa azul que exhibía una cruz roja bordada en el pecho. El hombre sonreía. «Es usted inglés, ¿verdad?» El acento del hombre era toscano. Landon parpadeó, confuso. «Pues la verdad es que no. Soy gringo». «Oh, cielos, qué asco». «Ah, no es cierto». «Oh, cielos, discúlpenme», dijo el hombre avergonzado. «Como va tan bien vestido, pensé. Le pido perdón». «¿Puedo ayudarle?», preguntó Landon, cuyo corazón se había acelerado. Pensé que quizá podría ayudarle yo. Soy el Cicerone». El hombre señaló con orgullo su placa. «Mi trabajo consiste en hacer que su visita a Roma sea más interesante». «¿Más interesante?» Landon estaba seguro de que esta visita a Roma era de lo más interesante. «Parece un hombre distinguido», le lisonjeó el Cicerone, «más interesado en la cultura que la mayoría. Quizá podría contarle la historia de este edificio fascinante». Landon sonrió cortésmente. «Muy amable, pero de hecho soy historiador de arte y... ¡soberbio!». Los ojos del hombre se iluminaron como si le hubiera tocado la lotería. «No cabe duda que consideraría el edificio espléndido. Creo que preferiría...». «El panteón fue construido por Marco Agripa en el año 27 a.C., anunció el hombre, balbuceando en su memoria. «Sí», replicó Landon, «y fue reconstruido por Adriano en el 119 después de Cristo. Fue la cúpula más grande del mundo hasta 1960, cuando fue eclipsada por la supercúpula de Nueva Orleans». Landon gruñó. No había forma de parar al hombre, y un teólogo del siglo V llamó al panteón en una ocasión la casa del demonio, y advirtió que el agujero del techo era la entrada de los demonios. Landon siguió caminando. Sus ojos ascendieron hacia el óculos y recordó que la teoría sugerida por Vittoria proyectó una imagen aterradora en su mente. Un cardenal marcado cayendo a través del agujero y estrellándose en el suelo de mármol. Eso sí que sería un acontecimiento mediático. Landon se descubrió buscando un reportero en el panteón. Ninguno. Respiró hondo. Era una idea absurda. Cuando avanzó para proseguir su inspección, el guía le siguió como un perrito faldero. «Eso me recuerda que no hay nada peor que un historiador de arte entusiasta», pensó Landon. Al otro lado de la sala, Vittoria estaba enfrascada en su propia búsqueda, sola por primera vez desde que se había enterado de la muerte de su padre. Sentía que la cruda realidad de las últimas 8 horas se estaba cerrando a su alrededor. Su padre había sido asesinado, cruel y repentinamente. Era casi tan doloroso como que la creación de su padre hubiera sido corrompida, convertida en herramienta de terroristas. Vittoria estaba abrumada por la culpa de que era su invención, la que había permitido transportar la antimateria, su contenedor, colocado en el interior del Vaticano. En un esfuerzo por colaborar en la búsqueda de la verdad emprendida por su padre, se había transformado en cómplice del caos. Aunque pareciera raro, lo único que la consolaba en este momento era la presencia de un desconocido, Robert Landon. Encontraba un inexplicable refugio en sus ojos, como la armonía del mar que había abandonado aquella misma mañana. Se alegraba de que estuviese con ella. No solo era una fuente de energía y esperanza, sino que su mente había imaginado una forma de capturar al asesino de su padre. Vittoria respiró hondo, mientras seguía inspeccionando el sector que le correspondía. Estaba abrumada por las fantasías inesperadas de venganza personal que habían dominado sus pensamientos todo el día. Quería ver muerto al asesino, por más buen karma que poseyera. Hoy no estaba dispuesta a presentarle otra mejilla. Perturbada y excitada, sentía correr por su sangre italiana algo que nunca había experimentado. Los susurros de antepasados italianos que defendían el honor de la familia con justicia brutal. «Vendetta», pensó Vittoria, y por primera vez en su vida lo comprendió. El ansia de venganza la impulsaba a seguir adelante. Se acercó a la tumba de Rafael Santi
incluso desde lejos. Supo que aquel individuo era especial. Su ataúd, al contrario que los demás, estaba protegido por un revestimiento de plexigalas y embutido en la pared. A través de la verja vio la parte delantera del sarcófago. Victoria estudió la tumba y leyó la inscripción consistente en una sola frase, en la placa que había al lado de la tumba de Rafael. Luego volvió a leerla. Después la leyó de nuevo. Un momento después, corrió horrorizada hacia donde estaba Landon. ¡Robert! ¡Robert! Capítulo 62. El guía que le pisaba los talones dificultaba la inspección de Landon. El hombre continuaba su incesante perorata, y Landon se preparó para examinar el último nicho. Da la impresión que le gustan mucho esos nichos, dijo el guía, muy complacido. Sabía que la forma usada de las paredes es el motivo de que la cúpula parezca ingrávida. Landon asintió, sin oír ni una palabra. De repente alguien le agarró detrás. Era Victoria. Estaba sin aliento. Por la expresión aterrorizada de su cara, Landon solo pudo imaginar una cosa. Ha encontrado un cadáver. Se sintió invadido por el miedo. ¡Ah! ¡Su mujer!, exclamó el guía, entusiasmado por la perspectiva de contar con otro oyente. Indicó sus shorts y las botas de montaña. Usted sí que es norteamericana. Victoria entornó los ojos. Soy italiana. La sonrisa del guía se desvaneció. Oh, Dios mío. Robert, susurró Victoria dando la espalda al guía. He de ver el diagrama de Galileo. ¿El diagrama?, dijo el guía. Caramba, ustedes sí que saben de historia. Por desgracia, ese documento no se puede ver. Se halla en la selección secreta de los archivos del ¿Nos disculpa un momento?, dijo Landon. El pánico de Victoria le confundía. La llevó a un lado, buscó en su bolsillo y extrajo con mucho cuidado el folio del diagrama. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fecha en ese documento?, preguntó Victoria mientras examinaba la hoja. El guía los asaltó de nuevo y contempló el folio boquiabierto. Ese no es el verdadero. Una reproducción para turistas, intervino Landon. Gracias por su ayuda, señor. Mi mujer y yo queremos estar un momento a solas. El guía retrocedió, pero ni por un momento apartó la mirada del papel. La fecha, repitió Victoria Landon. ¿Cuándo publicó Galileo? Landon señaló unos números romanos en la línea inferior. Esta es la fecha de publicación. ¿Qué pasa? Victoria descifró el número. 1639. Sí, ¿qué ocurre? Un presagio se insinuó en los ojos de Victoria. Tenemos problemas, Robert, muy graves. Las fechas no coinciden. ¿Que las fechas no coinciden? La tumba de Rafael. No la enterraron aquí hasta 1759, un siglo después de que el diagrama fuera publicado. Landon la miró sin comprender. No contestó. Rafael murió en 1520, mucho antes del diagrama. Sí, pero no la enterraron aquí hasta mucho más tarde. Landon se sentía perdido. ¿De qué estás hablando? Acabo de leerlo. El cadáver de Rafael fue trasladado al panteón en 1758. Fue con motivo de una especie de tributo histórico a los italianos eminentes. Cuando asimiló las palabras, Landon experimentó la sensación de que le habían quitado una alfombra de debajo de los pies de un tirón. Cuando el poema fue escrito, siguió Victoria, la tumba de Rafael estaba en otro sitio. En aquel entonces, el panteón no tenía nada que ver con Rafael. Landon no podía respirar. Pero eso significa... Sí, significa que nos hemos equivocado de lugar. Landon se tambaleó. Imposible. Yo estaba seguro. Victoria corrió hacia el agua. Perdone, hacia el guía. Perdone, signore. ¿Dónde estaba el cadáver de Rafael en el siglo XVII? Urbino. Tartamudeó el hombre perplejo. Su ciudad natal. Imposible, Landon se maldijo. Los altares de la ciencia de los Illuminati estaban aquí en Roma. Estoy seguro. ¿Illuminati? El guía lanzó una exclamación ahogada y miró otra vez el documento que Landon sostenía. ¿Quiénes son ustedes? Victoria se hizo cargo de la situación. Buscamos algo llamado la tumba terrenal de Santi. ¿Puede decirnos cuál podría ser? El guía parecía inquieto. Esta es la única tumba de Rafael en Roma. Landon intentó pensar, pero su mente se resistía. Si la tumba de Rafael no estaba en Roma en 1655, ¿a qué se refería el poema? La tumba terrenal de Santi en el agujero del demonio. ¿Qué demonios es? Piensa. ¿Hubo otro artista apellidado Santi?, preguntó Victoria. El guía se encogió de hombros. No que yo sepa. ¿Y alguien que no fuera famoso? ¿Un científico? ¿O un poeta? ¿O un astrónomo de apellido Santi? Daba la impresión de que el guía tenía ganas de marcharse. No, señora. El único Santi de que he oído hablar es Rafael, el arquitecto. ¿Arquitecto?, dijo Victoria. Pensaba que era pintor. Eran ambas cosas, por supuesto. Todos lo eran. Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael. Landon no supo ni si...
No supo si fueron las palabras del guía, las tumbas labradas que los rodeaban, lo que le iluminó, pero daba igual. La idea se germinó en su mente. Santi era arquitecto. A partir de eso, la progresión de pensamientos fue como fichas de dominó que fueran cayendo una tras otra. Los arquitectos del Renacimiento solo vivían por dos motivos: alabar a Dios con grandes iglesias y alabar a dignatarios con tumbas lujosas. La tumba de Santi podría ser. Las imágenes sucedieron con mayor rapidez. La Mona Lisa de Da Vinci, los lirios acuáticos de Monet, el David de Miguel Ángel, la tumba terrenal de Santi. Santi diseñó la tumba, dijo Landon. Victoria se volvió. ¿Qué? No es una referencia al lugar donde está enterrado Rafael, sino que se refiere a la tumba que él diseñó. ¿De qué estás hablando? Malinterpreté la pista. Lo que estamos buscando no es la tumba de Rafael, sino una tumba que Rafael diseñó para alguien. No puedo creer que me equivocara. La mitad de las esculturas hechas en Roma en el Renacimiento y el Barroco eran de tipo funerario. Landon sonrió. Rafael debió diseñar cientos de tumbas. La noticia no alegró a Victoria. ¿Cientos? La sonrisa de Landon se desvaneció. Oh, ¿alguna de ellas terrenal, profesor? De pronto, Landon se sintió torpe. Sabía muy poco sobre la obra de Rafael. Con Miguel Ángel habría sido más preciso, pero la obra de Rafael nunca le había cautivado. Landon solo recordaba un par de tumbas más famosas de Rafael, pero no estaba seguro de cuál era su apariencia. Como si intuyera el bloqueo de Landon, Victoria se volvió hacia el guía, que se iba alejando poco a poco. Lo agarró del brazo al instante. Necesito una tumba, diseñada por Rafael, una tumba que pudiera considerarse terrenal. El guía parecía disgustado. ¿Una tumba de Rafael? No sé. Diseñó muchas. Además, debe de referirse a una capilla de Rafael, no una tumba. Los arquitectos siempre diseñaban las capillas conjuntamente con la tumba. Landon cayó en cuenta de que el hombre tenía razón. ¿Existen tumbas o capillas de Rafael que se consideren terrenales? El hombre se encogió de hombros. Lo siento, no sé qué quiere decir terrenal. No describe nada que yo conozca. Tengo que marcharme. Victoria le retuvo y leyó el folio. Desde la tumba terrenal de San, en el agujero del demonio. ¿Significa algo para usted? Nada. Landon alzó la vista de repente. Había olvidado un momento la segunda parte del verso. ¿El agujero del demonio? Sí, dijo el guía. Ya está. ¿Hay alguna capilla de Rafael que tenga un óculus? El guía meneó la cabeza. Que yo sepa, el panteón es único. Hizo una pausa. ¿Pero qué? Dijeron al unísono Landon y Victoria. El guía la dio la cabeza. ¿Un agujero del demonio? Murmuró para sí y se dio golpecitos en los dientes. Agujero del demonio. Eso es buco diabolo. Victoria asintió. Literalmente sí. El guía sonrió apenas. Hace mucho tiempo que no oía esa expresión. Si no me equivoco, un buco diabolo se refiere a una cripta subterránea. ¿Una cripta subterránea?, preguntó Landon. Sí, pero un tipo de cripta muy concreto. Creo que el agujero del demonio es un antiguo término utilizado para referirse a una cavidad sepulcral de buen tamaño situada en una capilla, debajo de otra tumba. ¿Un osario?, preguntó Landon, que había reconocido al instante lo que el hombre estaba describiendo. El guía se quedó impresionado. Sí, esa es la palabra que estaba buscando. Landon reflexionó unos momentos. Los osarios eran un apaño barato eclesiástico para solucionar dilemas engorrosos. Cuando las iglesias honraban a sus miembros más distinguidos con tumbas ornamentadas en el interior del santuario, los miembros supervivientes de la familia solían pedir que los enterraran juntos, para de esta forma asegurarse de que contarían con un codiciado lugar de sepultura dentro de la iglesia. Sin embargo, si la iglesia carecía de espacio o fondos para habilitar tumbas dedicadas a toda una familia, a veces excavaban un osario al lado, un agujero en el suelo, cerca de la tumba, donde se sepultaban a los miembros de la familia menos favorecidos por la fortuna. El agujero se cubría a continuación con el equivalente del Renacimiento a una tapa de alcantarilla. Aunque conveniente, el osario pasó de moda pronto, debido sobre todo al odor que invadía a menudo la catedral. El agujero del demonio, pensó Landon. Nunca había oído la expresión. Le parecía siniestramente acertada. El corazón de Landon latía desbocado. Desde la tumba terrenal del San, en el agujero del demonio, solo quedaba por hacer una pregunta. ¿Diseñó Rafael alguna tumba que contara con un agujero del demonio? El guía se rasgó la cabeza. Lo siento, pero solo se me ocurre una. ¿Solo una? Landon no podría haber soñado con una respuesta mejor. ¿Dónde?, gritó casi Victoria. El guía los miró de una manera extraña. Se llama la capilla Chingui, la tumba de Agostino Chingui y su hermano, acaudalados mecenas de las ciencias y el arte.
Ciencias, dijo Landon, e intercambió mirada con Victoria. ¿Dónde? Repitió Victoria. El guía hizo caso omiso de las preguntas, entusiasmado de nuevo por poder ayudar. En cuanto a si la tumba es terrenal o no, lo ignoro, pero la verdad es que es diferente, podríamos decir. ¿Diferente? Preguntó Landon. ¿En qué? Incongruente con la arquitectura. Rafael solo fue el arquitecto. Otro escultor se hizo cargo de los adornos interiores. No me acuerdo quién fue. Landon era todo oídos. El anónimo maestro de los Illuminati, tal vez. El autor de los monumentos interiores carecía de gusto, insintió el guía. Dios mío, atrocidad. ¿Quién querrá estar enterrado debajo de las pirámides? Landon apenas daba crédito a sus oídos. ¿Pirámides? ¿La capilla contiene pirámides? Lo sé, bufó el guía. Terrible, ¿verdad? Victoria agarró el brazo del guía. Signore, ¿dónde está la capilla Chinghi? En la iglesia de Santa María del Popolo, al norte de la ciudad. Victoria exhaló un suspiro. Gracias, vamos a... dijo el guía. Se me acaba de ocurrir algo. Qué tonto soy. Victoria pasó en seco. No me diga que se ha equivocado, por favor. El hombre negó con la cabeza. No, pero tendría que haberlo pensado antes. La capilla Chinghi no siempre fue reconocida por ese nombre. La llamaban la Capella della Terra. La Capella della Terra. Victoria dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Sí, tiré el café. Y Victoria Vetra abrió su móvil mientras atravesaba a toda prisa la piazza de la rotonda. Comandante Olivetti, dijo, nos hemos equivocado de sitio. ¿Qué quiere decir? Preguntó Olivetti perplejo. El primer altar de la ciencia está en la capilla Chinghi. ¿Dónde? Olivetti parecía irritado. Pero el señor Landon dijo, Santa María del Popolo. Ordene a sus hombres que se dirijan ahí. Nos quedan 4 minutos. Pero mis hombres están apostados aquí. No puedo. ¡Muévase! Victoria cerró el teléfono. Landon salió del Partenón desconcertado. Victoria agarró su mano y tiró de él hacia la cola de taxis, al parecer sin conductor, que esperaban junto al bordillo. Golpeó el capó del primer coche de la fila. El conductor adormilado se irguió sobresaltado. Victoria abrió una de las puertas traseras y empujó a Landon al interior. Después saltó detrás de él. Santa María del Popolo, ordenó. ¡Presto! El conductor, con aspecto delirante y medio aterrorizado, pisó el acelerador y salió disparado. Capítulo 63. Ay, güey. Perdón, al chile no sé qué pedo con la garganta hoy. Gunther Glick tecleaba en el ordenador de Chinita Macri, que ahora estaba encorvada en la parte posterior del estrecho de la camioneta de la BBC, mirando confusa por encima del hombro del reportero. Ya te lo he dicho, dijo Glick mientras pulsaba algunas teclas. El British Tatler no es el único periódico que publica artículos sobre estos tipos. Macri se acercó más a la pantalla. Glick tenía razón. La base de datos de la BBC mostraba que su distinguida cadena había seleccionado y emitido 6 reportajes en los últimos 10 años sobre la hermandad llamada los Illuminati. Bien, que me aspen, pensó la mujer. ¿Quiénes son los periodistas que hicieron los reportajes? ¿Buscadores de basura? La BBC no contrata buscadores de basura. Por favor, por algo son periodistas. Te contrataron a ti. Glick frunció el ceño. No sé por qué eres tan escéptica. Los Illuminati están bien documentados a lo largo de la historia. También las brujas, los zombies, los ovnis y el monstruo del lago Ness. Glick leyó la lista de reportajes. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Winston Churchill? Me suena. Hace tiempo, la BBC hizo un reportaje del tipo histórico sobre la vida de Churchill. Un católico recalcitrante, por cierto. ¿Sabías que en 1920 Churchill publicó una declaración condenando a los Illuminati y advirtiendo a los ingleses de una conspiración contra la moral a escala mundial? Macri se mostró dudosa. ¿Dónde se publicó? En el British Tatler. Glick sonrió. El London Herald, el 8 de febrero de 1920. Ni hablar, regálate los ojos. Macri miró el recorte. London Herald, 8 de febrero, 1920. No tenía ni idea. Bien, Churchill era un paranoico. Era un pendejo. No era el único, dijo Glick, que siguió leyendo. Por lo visto, Woodrow Wilson intervino en 3 emisiones radiofónicas en 1921 para alertar sobre el creciente control de los Illuminati sobre el sistema bancario estadounidense. ¿Quieres una cita directa de la transcripción?
No, gracias. Glick no hizo caso. Dijo, existe un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan dominante, que pronunciar palabras en su contra equivale a ensalzarlos. Los bancos mundiales, pregúntale a Adolfo contra quién se estaba peleando. Nunca había oído nada de esto. Tal vez porque en 1921 eras una cría. Eres un encanto. Macri se tomó la puya con calma. Sabía que se le empezaba a notar la edad. Con 43 años, sus rizos negros estaban veteados de gris. Era demasiado orgullosa para teñirse. Su madre, una baptista del sur, había inculcado aceptación y sentido de la dignidad en Chinita. Cuando se es negra, decía su madre, no puedes ocultar lo que eres. El día que lo intentas es el día de tu muerte. Anda erguida, sonríe, y haz que te pregunten cuál es el secreto que te hace sonreír. ¿Has oído hablar de Cecil Rhodes?, preguntó Glick. Macri levantó la vista. ¿El financiero inglés? Sí, fundó las becas Rhodes. No me digas. Illuminatus, tonterías. BBC, de hecho, 16 de noviembre del 94. ¿Publicamos que Cecil Rhodes era un Illuminatus? Pues claro, según nuestra cadena, las becas Rhodes eran fondos apartados hace siglos para reclutar las mentes jóvenes más brillantes del mundo y engrosar las filas de los Illuminati. Eso es ridículo. Mi tío obtuvo una beca Rhodes. Glick le guiñó un ojo. Y también Bill Clinton. Bill se estaba enfadando. Macri se estaba enfadando. Nunca había tolerado bien los reportajes alarmistas y chapuceros. De todos modos, conocía lo bastante bien a la BBC para saber que todos los reportajes eran sometidos a una investigación y confirmación minuciosa. Por el amor de Jehová, güey. ¿Cómo puedes confiar en la máquina de propaganda de un gobierno? O sea, ay, Dios mío, güey. De veras, de este te acordarás, dijo Glick. BBC, 5 de marzo del 98. El presidente del Parlamento, Chris Mullin, pidió a todos los parlamentarios británicos masones que reconocieran su afiliación. Macri se acordaba. El decreto se había ampliado después a policías y jueces. ¿Cuál fue el motivo? Glick leyó. Preocupación por la posibilidad de que las facciones secretas infiltradas en la masonería ejercieran un control considerable sobre los sistemas políticos y económicos. Exacto. Levantó una gran polvareda. Los masones del Parlamento se enfonecieron. Tenían buenos motivos. La inmensa mayoría eran hombres inocentes, que se habían unido a los masones para hacer obras de caridad. No tenían ni idea de las antiguas afiliaciones de la hermandad. Benito Juárez era masón. Presuntas afiliaciones. Como quieras. Glick examinó los artículos. Mira esto. Existen indicios de que los Illuminati se remontan a Galileo, los Guernets de Francia, los alumbrados de España, incluso Karl Marx y la Revolución Rusa. La historia sabe reescribirse. La historia la escribe el vencedor. Bien, ¿quieres algo actual? Echa un vistazo. Hay una referencia a los Illuminatis en Wall Street Journal reciente. Esto captó la atención de Macri. ¿El Journal? Sí, la máquina de propaganda. Adivina cuál es en este momento el juego de ordenador más popular en Estados Unidos. Seguir la pista de Pamela Anderson, caliente. Se llama Illuminati, el nuevo orden mundial. Macri leyó la propaganda en la pantalla del ordenador. Steve Jackson Games han conseguido un gran éxito. Una aventura semi-histórica en la que la antigua hermandad satanista se dispone a conquistar el mundo. Los puedes encontrar en internet. Macri alzó la vista turbada. ¿Qué tienen contra la cristiandad esos Illuminati? No solo contra la cristiandad, dijo Glick, contra la religión en general. Glick la dio la cabeza y sonrió, aunque a juzgar por la llamada telefónica que acabamos de recibir, hay un lugar especial reservado en sus corazones para el Vaticano. Venga ya, no creerás que ese tío es quien afirma ser, ¿verdad? ¿Un mensajero de los Illuminati, dispuesto a asesinar a 4 cardenales? Glick sonrió. En eso confío. Estaría perro, güey. O sea, ahí podríamos ver realmente el alcance del aparato de la iglesia, güey. Pero si a través de la historia nadie se ha atrevido realmente a hacerles frente, debe ser por algo. Y esto de las sociedades secretas, o sea, ni para qué le rascas, ¿no? Ahorita está todo muy de moda esta conversación digital sobre unos archivos de Einstein. Publicaron los archivos de Einstein y ahora resulta que todo el mundo ya está, ¿no? En eso. No sé, güey. Yo lo que los invito a pensar es que toda la tiradera, o lo fuerte de la tiradera, según yo,
pasó en un Super Bowl, güey. ¿Y qué te hace pensar, güey, que el evento más difundido en Estados Unidos por la televisión es el vocero de la revolución? O sea, no sean pendejos, güey. Bueno, sean como quiera, total. Capítulo 64. El taxi de Langdon y Victoria completó el trayecto de más de 1 kilómetro, Villa de la Scorfa arriba, en apenas 1 minuto. Frenaron en el lado sur de la Piazza del Popolo, poco antes de las 8. Como no llevaba liras, Langdon pagó al conductor en dólares. Victoria y él bajaron. La plaza estaba en silencio, salvo por las risas de un puñado de clientes sentados en la terraza del popular Rosati Café, un lugar donde solían reunirse literatos italianos. La brisa olía a espresso y pastas. Langdon aún estaba conmocionado por su equivocación. No obstante, una mirada superficial a la plaza bastó para que su sexto sentido se pusiera en estado de alerta. La plaza parecía imbuida del espíritu de los Illuminati. No solo poseía una forma perfectamente elíptica, sino que en el centro se alzaba un obelisco egipcio, una columna cuadrada de piedra, con un claro extremo piramidal, restos del pillaje al que se entregaba la Roma imperial. Había obeliscos esparcidos por toda la ciudad, y los simbologistas se referían a ellos como pirámides elevadas, extensiones apuntadas al cielo de la sagrada forma piramidal. Sin embargo, cuando los ojos de Langdon ascendieron por el monolito, otra cosa llamó su atención, algo todavía más notable. «Estamos en el lugar correcto», dijo en voz baja. «Mira eso». Langdon señaló la imponente Porta del Popolo, la alta arcada de piedra que dominaba el otro lado de la plaza. En el centro del punto más elevado de la arcada había una talla simbólica. «¿Te suena?». Victoria alzó la vista. ¿Una estrella brillante sobre una pila de piedras triangular? Langdon negó la cabeza. ¿Una fuente de iluminación sobre una pirámide? Victoria se volvió, con los ojos muy abiertos. ¿Como el gran sello de Estados Unidos? Exacto, el símbolo masónico del billete de $1. Victoria respiró hondo y examinó la plaza. ¿Dónde está la maldita iglesia? Por todos lados. La iglesia de Santa María del Popolo se erguía como un buque de guerra fuera de lugar, torcida sobre una colina situada en la esquina sudeste de la plaza. La torre de andamios que cubría la fachada la dotaban de un aspecto todavía más desatinado. La actividad mental de Langdon era frenética. Cuando corrieron hacia el edificio, contempló la iglesia maravillado. ¿Era posible que estuviera a punto de cometerse un asesinato en su interior? Ojalá Olivetti se diera prisa. No le gustaba sentir el peso de la pistola en el bolsillo. La escalinata de la iglesia estaba tallada en forma de ventaglio, un abanico curvo, icónico en este caso, porque estaba oculta por andamios, maquinaria de construcción y un letrero de advertencia. Construzione, non entrare. Langdon comprendió que una iglesia cerrada por obra significaba privacidad total para un asesino. Todo lo contrario del panteón. Sobraban los trucos. Solo había que descubrir una forma de entrar. Victoria avanzó sin vacilar entre los caballetes y empezó a subir por la escalera. «Victoria», le previno Langdon. «Si el hombre sigue ahí dentro». Ella continuó como si no lo hubiera oído. Se dirigió a la única puerta de madera de la iglesia. Langdon corrió tras ella. Antes de que pudieran decir una palabra, la joven asió el pomo y tiró de él. Langdon contuvo el aliento. La puerta no se movió. «Tiene que haber otra entrada», dijo Victoria. «Es probable», contestó Langdon y expulsó el aire. «Pero Olivetti llegará dentro de 1 minuto. Entrar es demasiado peligroso. Deberíamos de vigilar la iglesia desde aquí hasta que...». Victoria se volvió y le fulminó con la mirada. «Si hay otra forma de entrar, hay otra forma de salir. Si este tipo desaparece, estamos fungiti». Langdon sabía suficiente italiano para saber que la joven tenía razón. La callejuela que discurría junto al costado derecho de la iglesia era oscura y estrecha, con paredes altas a ambos lados. Olía a orina, un arma común en una ciudad donde los bares superaban a los lavabos públicos, en una proporción de 20-1. Normal en Europa, güey. O sea, acuérdate, andar como europeo es salir de tu casa sin bañar, poniéndote solamente perfume. Que no te extrañe que en la ciudad de Dios huela a orines, güey. Por el amor de Dios. Langdon y Victoria se internaron en la penumbra fétida. Habían recorrido unos 15 metros, cuando Victoria tiró del brazo de Langdon y señaló. Él también la vio. Más adelante había una discreta puerta de madera de pesados goznes. Langdon comprendió que era la habitual porta sacra, una entrada privada para el clero. Ajá. La mayoría de dichas entradas habían caído en desuso años antes, cuando la proliferación de edificios y la escasez de suelo público relegaron las entradas laterales a callejones engorrosos. Victoria corrió hacia la puerta, llegó y contempló el pomo, al parecer perpleja.
Landon se paró tras de ella y miró el particular aro en forma de donut que colgaba del punto donde había tenido que estar el pomo. «Un Anulus», susurró. Landon levantó el aro con la mano sin hacer ruido. Tiró hacia él. El aro crujió. Victoria se removió con expresión inquieta. Landon torció el aro en el sentido de las agujas del reloj. Giró 360 grados sin engranarse. Landon frunció el ceño y giró en otra dirección con el mismo resultado. Victoria miró hacia el final del callejón. «¿Crees que había otra entrada?» Landon lo dudaba. La mayoría de las catedrales del Renacimiento estaban diseñadas como fortalezas improvisadas. En el caso de que la ciudad fuera invadida, tenían las menos entradas posibles. Si hay otra forma de acceder, dijo, estará oculta en el bastión posterior. Más una vía de escape que una entrada. Victoria ya se había puesto en movimiento. Landon la siguió. Las paredes se alzaban hacia el cielo a ambos lados. En un lugar, una campana empezó a dar las 8. Robert Langdon no oyó a Victoria la primera vez que le llamó. Se habían detenido ante una vidriería cubierta de barrotes y estaba intentando escudriñar el interior de la iglesia. «¡Robert!» Su voz fue un susurro airado. Landon alzó la vista. Victoria se encontraba al final del callejón. Señalaba hacia la parte posterior de la iglesia y le estaba haciendo señas. Landon corrió hacia ella de mala gana. En la base de la pared posterior, un baluarte de piedra sobresalía ocultando una gruta estrecha, una especie de pasadizo angosto que penetraba en los cimientos de la iglesia. «¿Una entrada?», preguntó Victoria. Landon asintió. «Una salida, en realidad, pero vamos a dejarnos de minucias técnicas». Victoria se arrodilló, escrutó el túnel, y vamos a ver si la puerta está abierta. Landon abrió la boca para protestar, pero Victoria tomó su mano y la arrastró hasta la abertura. «Espera», dijo Landon. Ella se volvió hacia él, impaciente. Landon suspiró. «Yo pasaré primero». Victoria pareció sorprenderse. ¿Más muestras de caballerosidad? La edad antes que la belleza. ¿Eso ha sido un cumplido? Landon sonrió y se internó en la oscuridad. Cuidado con los escalones. Avanzó poco a poco en las tinieblas, con una mano apoyada sobre el muro. Notó la piedra afilada. Por un instante recordó el antiguo mito de Dédalo, cuando el muchacho recorría el laberinto del Minotauro con una mano apoyada en la pared, sabiendo que le habían garantizado encontrar el final si no rompía el contacto con la piedra. Landon avanzó, no muy seguro de querer encontrar el final. El túnel se estrechaba un poco y Landon caminó más despacio. Notaba la presencia de Victoria a su espalda. Cuando la pared se clavó a la izquierda, el túnel se abrió a un nicho semicircular. Había una luz tenue en este punto. Landon distinguió el contorno de una pesada puerta de madera. «Oh», dijo. «¿Cerrada con llave?» «Lo estaba». «¿Lo estaba?» Victoria apareció a su lado. Landon señaló. Iluminada por un rayo de luz procedente del interior, la puerta estaba entreabierta, con los goznes rotos por una barra de hierro todavía alojada en la madera. Permanecieron un momento en silencio. Después, en la oscuridad, Landon sintió las manos de Victoria sobre el pecho, palpando, y luego se deslizaron debajo de su chaqueta. «Relájese, profesor», dijo. «Estoy buscando la pistola». «Traviesa». En aquel momento, en el interior de los museos vaticanos, un destacamento de la Guardia Sisa se desplegó por todas las direcciones. Reinaba la oscuridad, y los guardias utilizaban visores infrarrojos. Las imágenes que percibían los hombres tenían un siniestro tono verdoso. Todos los guardias llevaban auriculares conectados con un detector en forma de antena que oscilaba rítmicamente delante de cada uno. Los mismos aparatos que utilizaban 2 veces a la semana para buscar micrófonos ocultos en el Vaticano. Se movían de manera metódica. Miraban detrás de estatuas, dentro de nichos, armarios, debajo de muebles. Las antenas sonarían si detectaban el campo magnético más ínfimo. Esa noche, sin embargo, no detectaban nada. Y con esto le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y estamos leyendo Ángeles y Demonios de Dan Brown. Acuérdate que si hay tanta... Decimos en México que si el río suena es porque agua lleva. Y yo creo que si durante tantos años se ha hablado de sociedades y de situaciones que no entendemos, ¿por qué pensamos que no existen? ¿Y por qué no empezamos a pensar que si hemos aceptado como sociedad que el hijo de una paloma es el líder de una religión que básicamente domina el mundo, pues güey, cuestiones como las que hay aquí
son totalmente posibles. Empieza a pensar que todas las teorías son posibles y vas a ver cómo todo cambia. Gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy, fui y seré Barbitas. Y tú solamente sé la mejor versión de ti mismo, papito. Y eso es lo que va a cambiar al mundo. Chido.